Mis amados amigos y hermanos, saludos, bendiciones y gracias por estar con nosotros una vez más en este su programa, El Dr. Anderson Habla. Les saluda, por cierto, el pastor Héctor Anderson de la iglesia La Voz de Patmos en el Bronx, Nueva York, contentísimo de poder compartir con ustedes unas palabras de predicción segura. Pero antes de continuar, mis amados amigos, quisiera solicitarle encarecidamente que se suscriban a nuestro canal y que no solamente lo hagan, sino que también activen la campanita de notificaciones, compartan el video con amigos, vecinos y familiares y sobre todo nos dan un buen like, que eso nos va a ayudar para poder avanzar en la predicación del Evangelio de Jesucristo. Ese es nuestro único motivo, predicar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones para que Cristo pueda venir. Gracias por hacerlo. En el día de hoy vamos a continuar hablando acerca del trono de Dios. Recuerden que la vez pasada estuvimos retocando el tema del trono de Dios e hicimos un buen avance en cuanto a la visión que Dios le presentó al apóstol Juan del trono de Dios. Era muy importante para Dios presentar ese escenario a Juan para que pudiera publicar a la iglesia lo que estaba sucediendo en ese momento. Sin embargo, vamos a continuar en la misma medida en que Juan fue viendo y declarando el trono de Dios. Vamos a tocar estos temas. Y para ellos quiero que me acompañen al libro de Apocalipsis, el capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 1 al 3 y luego del 5 al 6. Y allí vamos a enumerar las cosas que el apóstol Juan fue testigo en el cielo y que también pudo escribir por permiso del mismo Jesucristo. La palabra de Dios lee de esta manera. Leo para a ustedes de la Reina Valera 1960. Dice así: después de esto miré. Yo quiero que entiendan el contenido de lo que nosotros estamos hablando. Toda palabra en la palabra de Dios tiene su razón de ser. Dios no va a poner una palabra en la Biblia que no tenga un gran significado para el hombre. Y en ese contexto, Él comienza diciendo, después de esto miré. Y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré, escucha bien, te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante quedé bajo el poder del Espíritu, y vi en el cielo, y vi que en el cielo había un trono y que alguien estaba sentado en él. El que estaba sentado en el trono tenía el aspecto de una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris semejante a la esmeralda. Del trono salían voces, relámpagos y truenos, y delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había algo, escucha bien, que parecía un mar de vidrio semejante al cristal. Yo quiero, amados hermanos, que ustedes vean al leer ese texto que Juan fue invitado por Jesucristo a subir al cielo después de haberle dictado
7 cartas a las 7 iglesias que existían en Asia Menor, que es el complemento de todas las iglesias y de todos los tiempos. Una vez que Juan hubo recibido el dictado de Jesús y había escrito esas cartas, sucede algo muy importante y extremadamente importante para la iglesia de Jesucristo. Dice la palabra, después de esto, miré. Cuando él usa la expresión después de esto, ¿a qué se refiere el apóstol Juan? El apóstol Juan se está refiriendo a la era de la iglesia. Esas 7 cartas dictadas para la iglesia representan la comunicación de Jesucristo a las 7 iglesias, es decir, a la completud de las 7 iglesias o la iglesia de Jesucristo en todo su tiempo. Algunos teólogos, a pesar de encontrar personas en desacuerdo con ellos, piensan que el rapto de la iglesia sucede entre el capítulo 1 y el capítulo 2. ¿Y por qué decimos esto? Porque la era de la iglesia se cierra. Yo voy a abrir un paréntesis aquí para decir lo que yo pienso con relación a las interpretaciones historicistas que hacen algunas personas. Cuando la Biblia dice después de esto, es decir, después del tiempo de la iglesia, miré y una puerta abierta. Si nosotros estamos tomando porciones de la Biblia y decir que el libro de Apocalipsis tuvo su cumplimiento cuando las estrellas cayeron, cuando el sol oscureció, o cuando hubo alguna forma de tribulación o persecución a la iglesia, antes de este acontecimiento estamos haciendo una mala exégesis de la palabra de Dios. Porque ¿cómo entonces podemos sacar o entresacar del libro de Apocalipsis algunos cumplimientos y otros cumplimientos están en el futuro? Es una mala exégesis bíblica. Y no solamente una mala exégesis, yo pienso que es un pecado, una desobediencia abierta a la voluntad de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque el libro de Apocalipsis provee el bosquejo del libro. No hay que entresacar nada, poner o quitar. De hecho, quiero advertirte que cualquiera, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, que le quita o le añade a las profecías de este libro, las plagas de este libro caerían sobre ellos. Eso significa, amados amigos y hermanos, que si una persona no tiene conocimiento exegético del libro de Apocalipsis, es mejor que se calle. No puede dividir el libro a su manera, porque Dios proveyó la división del libro. Y eso está justamente en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, el versículo 19. Las cosas que has visto, el capítulo 1, el Cristo glorificado, las cosas que son, o sea, las cartas a las 7 iglesias, los capítulos 2 y 3, y las cosas que sucederán, como lo dice aquí mismo el apóstol, después de estas. ¿Después de estas qué? Después de la era de la iglesia. Estas cosas van a suceder. Eso quiere decir que no han sucedido todavía. Hasta que no se cierre la era de la iglesia, los acontecimientos en el libro de Apocalipsis no tienen cumplimiento. Es la Biblia que lo dice.
No podemos decir que hubo cumplimiento del libro de Apocalipsis porque hubo estrellas fugaces en algún tiempo, o el sol se oscureció en algún momento, o que hubo una gran persecución, y estamos diciendo que el libro de Apocalipsis se cumplió en esto. Eso no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque el libro dice que estos acontecimientos vendrán después de la era de la iglesia. Y mientras la iglesia está aquí, en la tierra, estos acontecimientos no tienen lugar. Es una mala exégesis, es una mala forma de interpretar la Biblia y es una mala forma de enseñar la palabra de Dios, porque no hay verdad en ellos. El libro dice claramente: después de esto miré y he aquí una puerta abierta. ¿Dónde estaba la puerta abierta? En el cielo. Y el apóstol Juan dice: y oí una voz como de trompeta. Recuerden que esa palabra como o semejante a no significa que está oyendo una voz de trompeta. A Juan le sonó como una trompeta. ¿Qué significa eso? Era una voz autoritativa, una voz poderosa, una voz contundente que le dijo: sube acá. Entonces, ¿para qué Jesucristo le pide a Juan que subiera al cielo? Y dice: y te mostraré, escucha bien, te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de estas qué? Después de las cartas, la era de la iglesia, las epístolas que Jesucristo le mandó a la iglesia, donde le dio órdenes, donde le dijo cómo estaba cada iglesia y donde le dijo las cosas que debían corregirse, le dijo todo. Jesucristo todavía está hablando con su iglesia. Eso quiere decir que estas cosas que vamos a ver a partir de ahora no pueden cumplirse, porque se van a cumplir después de la iglesia. Y el apóstol Juan dice: al instante quedé bajo el poder del Espíritu y vi que en el cielo había un trono. El apóstol Juan está diciendo que había llegado instantáneamente a los atrios celestiales. Había cruzado la puerta y había entrado al cielo. Eso significa que él estaba viendo una revelación abierta. Es la mejor forma de revelación que una persona puede tener. La revelación abierta, donde yo puedo ver y entender y oír y ver todo lo que está pasando. Posiblemente su cuerpo estaba todavía en la isla de Patmos, pero él estaba en el Espíritu. Dijimos la vez pasada que el apóstol Pablo tuvo la misma experiencia. El apóstol Juan había llegado en el Espíritu y lo manifiesta que llegó en el Espíritu. Pablo, sin embargo, tiene problemas para identificar la manera en que llegó al cielo. Él dice: si en el cuerpo, no lo sé; si en la carne, tampoco lo sé. Solo Dios lo sabe. Ahora, hay otra diferencia entre estos dos hombres que fueron permitidos ver el trono de Dios en el cielo. Cuando el apóstol Pablo llega a ver el trono de Dios, se le dijo que no escribiera nada, que era algo reservado única y exclusivamente para él. Y quizás en otra ocasión vamos a hablar de las razones que tuvo Dios para darle al apóstol Juan, el apóstol Pablo, esa visión. Sin embargo, al apóstol Juan en esa ocasión
Dios le pide en más de 2 ocasiones que escribiera las cosas que estaba viendo. Ahora, ¿qué es lo que ellos vieron? Y vamos a hablar específicamente del apóstol Juan. ¿Qué fue lo que Juan vio allá en el cielo? Vamos a ver las cosas que Juan vio, porque el trono de Dios estaba cubierto de otras cosas. Ahí estaba un arco iris, estaban los 24 ancianos, habían 24 tronos, estaban las 7 lámparas, que es una representación del Espíritu Santo, había un mar de cristal y había también los 4 seres vivientes. Y nosotros vamos a hablar en detalle de cada uno de estos elementos y personajes que había en el trono cuando las puertas se abren y Juan puede ver lo que estaba allá adentro. Yo no tengo mucha prisa por terminar el libro. Yo supongo que ustedes no tienen tampoco mucha prisa porque yo termine. Lo importante aquí es que desmenucemos el libro de Apocalipsis de manera que todos salgamos entendiendo claramente el libro. Yo quiero hacer algo aquí que voy a decir que podría sacudir a muchas personas que están estudiando y leyendo y también enseñando el libro de Apocalipsis. Y me refiero a ese escenario que el apóstol Juan estaba mirando. Nosotros llamamos a ese escenario el trono de Dios. Ahora, hay algunas personas que predican el tabernáculo de Dios o el santuario de Dios en el cielo. Cuando miramos ese escenario y lo que estaba pasando en ese momento que Juan pudo ver, estamos diciendo que Dios le estaba mostrando el santuario, le estaba mostrando el tabernáculo de Dios. Muchas personas piensan, porque en Hebreo 9 dice que es un símbolo o una semejanza del tabernáculo celestial, que el tabernáculo en el cielo tiene atrios, tiene el lugar santo y tiene el lugar santísimo. No me parece que es así, porque durante el estudio del libro de Apocalipsis no encontramos ese santuario en el cielo, no encontramos ese tabernáculo, pero sí encontramos los elementos del tabernáculo en ese trono que Dios le está mostrando a el apóstol Juan. Y cada una de las piezas y personajes de ese trono corresponde al santuario que más tarde o en el Antiguo Testamento fue construido por Moisés. Y vamos a ver cómo se lo ponemos de manera que nosotros podamos identificar cada cosa. Y vamos a referirnos, escucha bien esto, a cada uno de los elementos particularmente. Vamos a tener una sección donde solamente vamos a hablar del arco iris, vamos a hablar de los 24 tronos y vamos a hablar de los 24 ancianos sentados sobre estos 24 tronos. Vamos a hablar de las 7 lámparas que representan la presencia completa del Espíritu Santo. Vamos a tocar el mar de vidrio, el mar de cristal, y también vamos a hablar sobre los 4 seres vivientes de manera en particular, para que todos entendamos lo que Dios nos está diciendo aquí. El mar de vidrio nos recuerda
el mar de bronce que estaba frente al tabernáculo de Salomón y por lo tanto estaba frente al arca del pacto, frente al propiciatorio o el asiento de la misericordia. Era el trono terrenal de Dios en los días del Antiguo Testamento. Aquí podría ser bueno para nosotros recordar que el tabernáculo terrenal erigido por Moisés o construido por Moisés con todos sus utensilios e instrumentos de servicio y modo de adoración fue diseñado siguiendo precisamente el tabernáculo celestial, según Hebreos 9:23. Pero no estamos hablando de exactamente el mismo tabernáculo que estaba en el cielo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver eso? El trono que Juan vio en el cielo corresponde al propiciatorio del arca del pacto. Las 4 bestias o seres vivientes corresponden a los querubines que estaban sobre el propiciatorio, que custodiaban el propiciatorio. Los 24 ancianos corresponden a las clases sacerdotales que oficiaban en el tabernáculo de Moisés. Sin embargo, las 7 lámparas o los espíritus o el Espíritu de Dios en su manera total y completa ante el trono corresponde al candelabro de 7 ramas que estaba allí en el lugar santo. Ahora, ¿qué representa el mar de cristal? El mar de vidrio corresponde a la fuente de bronce que estaba allí para la limpieza y estaba justamente frente al tabernáculo en los atrios del tabernáculo. El altar debajo del cual Juan vio las almas de los mártires, de aquellos que habían sido decapitados por el Evangelio de Jesucristo, corresponde al altar de la ofrenda quemada. Ahora, si la sección del trono del tabernáculo celestial se corresponde al lugar santo del tabernáculo mosaico y la sección de los 24 ancianos con el altar del incienso y las 7 lámparas de fuego corresponden en el lugar santo y también el mar de cristal al altar, deben corresponder también con el atrio o la parte de afuera del tabernáculo. Ahora, esa es la manera en que Dios presenta el tabernáculo celestial, no con atrios, lugar santo y lugar santísimo, como tenía Moisés en el desierto cuando pasaba por el desierto hacia la tierra prometida. Los elementos todos están allí y es una réplica, si se quiere, del tabernáculo celestial, pero en una forma total y completamente distinta. Jesucristo no está pasando de un lugar santo a un lugar santísimo. Él no está allí para juzgar pecados ni nada de eso. Naturalmente, ese aspecto del trono que Dios le mostró a Juan era una manera de mostrarle los procedimientos con miras hacia los lanzamientos de las plagas que habrían de caer sobre esta tierra, sobre aquellos que desecharon o abandonaron o no recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Es muy importante que entendamos eso, porque si no tenemos una clara o una idea clara de lo que está sucediendo, es muy posible que vamos a equivocar el libro en muchas otras áreas. De manera que lo que nosotros estamos viendo aquí es el trono de Dios, donde Él está preparándose, y vamos a ver un poquito más adelante en el capítulo 5 cómo comienza todo,
donde Él está preparándose para lanzar 21 plagas a la tierra sobre aquellos que no recibieron al Señor como Señor y Salvador. Jesucristo, hablando con Nicodemos, le dijo que tenía que nacer de nuevo y que el que nacía de nuevo vería el trono de Dios. Sin embargo, ahí mismo en el versículo 17 dice que el que no cree ya ha sido condenado. En otras palabras, no tenemos que esperar llegar a este tiempo para ser condenado. El que cree es salvo, pero si no cree, ya ha sido condenado. Y entonces estamos mirando un escenario aquí donde todo se está preparando para el lanzamiento de estas plagas sobre la tierra. La misericordia de Dios es para todo el mundo en este tiempo. Sin embargo, esa misericordia no es para toda la vida. Va a llegar un momento en que el Espíritu Santo no estará aquí en la tierra para usar la misericordia de Dios. Y cuando nosotros vemos que el Espíritu Santo está ahí en forma de 7 lámparas, nos está diciendo que Él se trasladó al cielo y que está en el cielo. Y es por eso que le digo que ya el rapto de la iglesia ha tenido lugar, porque el Espíritu Santo no puede abandonar la iglesia en la tierra y presentarse en el trono de Dios. Y nosotros estamos viendo, igual que en el bautismo de Jesús y en otras ocasiones, a la Trinidad o la Triunidad en el mismo lugar. Ahí estaba el Padre, el Hijo aparece en el capítulo 5, donde recibe el libro con los 7 sellos, y también está el Espíritu Santo en forma de 7 lámparas o antorchas. La palabra correcta aquí es antorcha, no lámparas. Entonces la Trinidad está en el cielo. Y a pesar de toda la misericordia que Dios tiene y la gracia de Dios para toda la humanidad, va a llegar un momento que esa gracia va a mermar o va a menguar significativamente. Naturalmente, la palabra nos dice que Dios siempre usará de su misericordia. Por eso, en ese trono aparece el arco iris de color esmeralda. No el arco iris que nosotros conocemos hoy, sino de un color verdoso, que significa el pacto de Dios con el hombre mediante el sacrificio acepto de Jesucristo en la cruz. Eso quiere decir que hay un pacto de gracia y misericordia que se va a extender, pero no como la gracia y la misericordia que conocemos en este tiempo. El hombre no se burlará de Dios todos los días de su vida. Va a llegar un momento, y lo vamos a ver más adelante, en la medida que estudiemos cada una de las partes del trono de Dios, nos vamos a dar cuenta cómo Dios va a operar en este mundo que lo ha desechado, lo ha maltratado, lo ha pisoteado, lo ha escupido y ha hecho todo eso. Y muchos piensan, bueno, esto se acabó, borrón y cuenta nueva. No es así. Y eso vamos a verlo cuando hablemos de los 27 asientos que aparecen alrededor y delante del trono de Dios. Mis amados amigos y hermanos, gracias por escucharnos. Recuerden que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.